Buenas tardes a todos los lectores de la revista Iberae en este monográfico de Les decimos adiós sobre la amenaza y pérdida de la biodiversidad ibérica y de las islas, de la biodiversidad española y también portuguesa. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar con un investigador, con un especialista que es director del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y su nombre es José Ramón Arrebola. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por podernos iluminar un poquito en torno a un ámbito que si ya otros que hemos tratado son poco dados a ser conocidos por el ámbito de la gente, pues imagínate en este que es los moluscos terrestres. Dentro de los moluscos terrestres, entiendo que habrá unos grupos, pues será vastísimo ese ámbito, que tú has trabajado más y en ese sentido, pues nos gustaría que nos contaras qué amenazas hay y qué especies o grupos de especies podrían ser, tener peligro de extinción en España o estar más amenazados como biodiversidad. Vale, bueno, a ver, sí, es un grupo, digamos que no es de los más conocidos, no es de los que atrae a más no sé, interesados, y sin embargo es un grupo muy amplio. Estamos hablando de 35 a 40 mil especies de caracoles, ¿no? O moluscos terrestres, porque también se incluyen las babosas. Por tanto, ese es el segundo grupo más abundante sobre el medio terrestre, ¿no? Yo me he especializado sobre todo en los moluscos terrestres de Andalucía y dentro de los moluscos terrestres sobre todo en los caracoles. Babosas también he estudiado y tal, pero sobre todo los caracoles. No lo sé, bueno, o sea, los caracoles terrestres, las amenazas que le pueden afectar, pues si hablamos desde una perspectiva general, pues serían las mismas que al resto de invertebrados y en realidad las mismas que afectan a la biodiversidad. Bueno, no me voy a extender, pero pues no sé, el comercio, las especies exóticas invasoras, daños a los hábitats, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que tener en cuenta que los caracoles son los animales que están muy relacionados con la humedad, porque mantienen un cuerpo siempre húmedo, esa baba que siempre se menciona de los caracoles. Por lo tanto, todos los cambios que sucedan en su entorno respecto a la disponibilidad de agua, en este caso en forma de humedad, pues les afecta. Por ejemplo, les afecta mucho el aire. Un día ventoso no vamos a encontrar caracoles. Y bueno, qué decir de la escasez de agua que estamos viviendo y está en el telediario todos los días ahora, ¿no? Bueno, eso le incide a los caracoles. Pero no sé si me quieres preguntar en algún aspecto más concreto. Sí, bueno, aparte del tema agua, que es muy importante para estos animales, el tema de esas especies invasoras, háblanos de ellas y de qué incidencia están teniendo en nuestras poblaciones de caracoles, que entiendo que en todo el medio ambiente en general, pero cómo inciden en nuestras poblaciones de caracoles terrestres, estas especies que se han incorporado de manera artificial. Bueno, fíjate, curiosamente, las especies exóticas invasoras, bueno, primero hay que identificarlas como tales, catalogarlas como tales, existe legislación para ello. Y en ese sentido, te comento que a nivel de moluscos terrestres, en el catálogo español de especies exóticas invasoras, tan solo hay una especie, que es el caracol gigante africano, Lisa catina fulica. Bueno, sus efectos son mayormente por cuestiones de agricultura, ecosistémicas, etcétera, más allá de que en algún momento pueda afectar a otras especies. De hecho, está incluido en el catálogo, pero no hay una información fehaciente de que existan poblaciones, digamos, estables de esta especie en España. La han traído, la han intentado criar porque tiene interés gastronómico, sobre todo en Francia, pero claro, es una de las 100 especies exóticas invasoras más peligrosas del mundo, como el caracol manzana, pero este es dulce acuícola. Entonces, a nivel terrestre, esa es la situación más grave. Sin embargo, a nivel dulce acuícola sí que tenemos, por ejemplo, el que acabo de citar,
el caracol manzana, sí que tenemos otras especies de caracoles más dañinos que sí que están, digamos, desplazando a otras especies, etcétera. En terrestres, el que te he comentado. Bien, el género Iberus es un género que tú has estudiado y que tiene un interés especial. ¿Nos lo puedes explicar por qué? Bueno, un interés especial, o por lo menos tiene un interés porque es un endemismo que está en pleno proceso evolutivo. ¿Nos puedes contar un poquillo sobre ello? Sí, bueno, el género Iberus, como bien dices, es un endemismo de la península ibérica, su nombre alude precisamente a esa situación. Y ha habido siempre mucha controversia porque, digamos, imaginemos una película de cine que está constituida por miles de fotogramas, pues imaginemos la evolución como una película. Y nosotros estamos viendo uno de esos miles de fotogramas en este momento. Y precisamente es un fotograma muy interesante, porque es algo así como si lo hubiéramos pillado en pleno proceso de especiación. Entonces, claro, es un género que reúne una serie de especies que siempre ha habido gran polémica en cuanto a ellas. Tenemos estudios, tesis doctorales de hace 30, 40, 50 años que hablaban de 25 y hasta 30 especies. ¿Por qué? Porque había gran variedad en la concha. Eh, claro, cuando había en los caracoles terrestres durante un tiempo, antiguamente, cuando había diferencias en la concha, que era, digamos, el aspecto más accesible a la hora de contrastar rasgos y caracteres, pues cuando había diferencias conquiológicas, pues especie nueva. Luego se introdujo el tema del aparato reproductor y resulta que aparece un caracol redondo, inflado, superficie lisa, y otro, todo lo contrario, aplastado, superficie rugosa, con una quilla periférica, con el mismo sistema reproductor. Conchas muy diferentes, genital igual. Luego se aplica, bueno, está pasando en otros animales, las técnicas moleculares y ahí ya se aclara un poco la situación. Eh, Llamativo, pues que esos dos caracoles tan distintos en cuanto a su morfología conquiológica, biológicamente hablando, son la misma especie. O sea que tienen descendencia fértil, F1, F2, F3, etcétera. Y si tú te vas allí donde viven y donde se juntan unas con otras, en la Sierra de Gádor de Almería, por ejemplo, es la población natural de uno de ellos, que es llamado Iberus gualtieranus, comúnmente chapa, te vas a la sierra y a medida que te vas alejando de su centro principal y te vas acercando a donde se encuentra Iberus alonensis, vamos a decir sensulato, porque hay otros nombres y tal, taxonómicos, cuando se va acercando te encuentras una seriación de formas, es decir, como si la forma achapada, con superficie rugosa, con la quilla, se va perdiendo, se va inflando, hasta que llega a la otra totalmente. Y tienes toda esa serie. Es un caso único. En el Museo de Ciencia de Granada existe un ejemplo de estos Iberus que me pidieron en su día y donde se puede comprobar. Es súper chulo. Interesantísimo y la verdad es que dan ganas de profundizar porque es un momento fascinante el que hemos encontrado a este grupo. Hay también una especie que es la Orculella aragónica que está ligada a masas de agua y que tiene una situación bastante preocupante, ¿no? En cuanto a su protección y su conservación. ¿Puedes Sí, sí, esa comentarnos especie, qué le ocurre a este caracol? sí, es una especie que también, a la que también hemos dedicado tiempo y hemos estudiado en la provincia de Granada. Bueno, resulta que es una especie que de alguna manera se creía que podía haberse extinguido ya. Con los estudios que hicimos para la Consejería de Medio Ambiente en su día, pues descubrimos nuevas poblaciones. La criamos en laboratorio, igual que a la chapa, al Iberus walkerianus, y en ambos casos lo que hicimos fue reforzar, repoblar las poblaciones. Claro, es una especie también muy interesante porque está muy ligada al agua, es decir, que vive en zonas casi encharcadas. Tenemos otras especies de este tipo que normalmente son caracoles, lo que se suele llamar microgasterópodos, caracoles muy pequeñitos, a milímetros,
Por ejemplo, los vértigo. Los vértigo son unos caracoles parecidos que están incluidos, o por lo menos se ha hecho la propuesta para ser incluido en el catálogo español de especies amenazadas. Bueno, tengo que comentarte que formo parte del comité científico que asesoramos al MITECO, ¿no? Para cuando hay propuestas de este tipo de situaciones. Entonces hacen dictámenes sobre esas propuestas y se aceptan o no. Pues en los vértigos se ha hecho recientemente ese dictamen, se ha aceptado, y entonces forman parte de este catálogo. ¿Qué les une a estas especies? Pues que viven en humedales, en zonas casi encharcadas, incluso, porque claro, los caracoles les gusta mucho la humedad, pero en agua se ahogan, son pulmonados, o sea que respiran oxígeno del aire. Y si tú los metes en agua, en un vaso de agua, al final, al cabo de X horas, acaban muriéndose. Entonces, viven allí, pero tienen que poder salirse. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una clara relación entre humedales, aguas, fuentes naturales y la presencia de las tres especies que estamos hablando, incluida la orculeya. Existe un plan para la conservación de los humedales que, sin duda, va a beneficiar, a nivel nacional me refiero, del Ministerio, que va a beneficiar a estos gasterópodos y, bueno, a otras muchas especies propias de dichos humedales. Bueno, una especie súper interesante. Si quieres, te comento también a nivel un poquito más superior, ¿qué amenazan los caracoles terrestres en España? Pues mira, se podría decir que lo primero, o la primera amenaza, si la podemos considerar así, es su propio conocimiento. O sea, para poder conservar, para poder adoptar medidas de la especie que sea, primero tienes que conocer qué especies hay. No sé si sorprenderá o no, pero bueno, mi tesis doctoral fue, bueno, hace ya unos años, y ahí se describen especies nuevas. Pero es que ahora mismo todavía existen especies de caracoles terrestres nuevos para la ciencia en un país como España. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es, sin duda, conocerlas, ¿no? Está claro. Ya hemos hablado de las amenazas generales, como a cualquier otra especie, y luego algunas de estas especies, que por ejemplo los dos iberus que he citado antes, se le une una cuestión importante, y es que son capturadas para uso gastronómico, porque se consumen desde hace ya tiempo, y en algunos casos, como el de Iberus walkerianus, la chapa, a precios muy elevados. O sea, casi €1 el caracol. Eso a su vez es una situación bastante complicada, porque aunque quien va a capturar el caracol cada vez le cuesta más encontrarlos porque las poblaciones van disminuyendo, pero le rinde económicamente invertir más tiempo porque el caracol también sube. Es lo peor que le puede pasar a una especie en peligro, ¿no? Esta cuestión. Y le puede pasar está pasando a la chapa. Pues la captura para consumo pues también es otra amenaza. Quería preguntarte, justo a colación de esto que comentas, ¿puede ser la helicicultura, el cultivo de caracol, bueno, cultivo se puede llamar así, la cría de caracoles, una medida de sostenibilidad de las poblaciones para potenciar que resistan más, que recolonicen zonas o que, por ejemplo, en el caso de este último, si se crían, pues será más difícil que adquieran ese valor y obviamente habrá más. No sé, ¿cómo puede incidir la helicicultura en este tema? Bueno, te comento que la helicicultura, como la lombricultura y otras culturas, pues al fin y al cabo son cultivos o crías, en este caso, pues de caracoles terrestres. Por lo tanto, tienen un objetivo inicialmente comercial. Uno de los orígenes de los caracoles que se consumen en España es su cría. Digamos que hay poco producto que todavía venga de la cría, porque está en desarrollo. Por lo tanto, la mayoría vienen del campo. Por lo tanto, la mayoría del caracol que comemos son capturados en el campo nuestro, autóctono, o en mucha cantidad del norte de África, de Marruecos en concreto, que pasan todos los años 12, 13.000 toneladas por el aeropuerto por el puerto de Algeciras. Entonces, ahí tenemos un sector helicícola con personas que viven de él, que dependen de él, que ganan dinero, etcétera. Bueno, pues como la aceituna o como tal. Un sector además que tiene mucho potencial.
de desarrollo por muchas razones distintas. Pensemos, no me quiero enrollar mucho, pero los caracoles terrestres son animales. Por lo tanto, si crías caracoles, produces proteína animal. Sabemos cómo está el sistema agroalimentario hoy en día, cómo sostiene la proteína animal y lo que nos cuesta. Fuentes alternativas, cultivos alternativos, como por ejemplo los caracoles, el conocido de los insectos, seguro que es una línea de mucho interés. Digamos parte gastronómica. Pero es que además se pueden criar caracoles con motivos de conservación. Y precisamente eso es lo que nosotros hicimos con la Consejería de Medio Ambiente para la cría inicial de la chapa, de Viverus gualquierana. Montamos una empresa en su momento, el IGEMAS, hace ya 13, 14 años, y nos dedicamos a criar la chapa. Y esa chapa, los ejemplares que conseguíamos, los llevábamos a la Sierra de Gado, porque era su población natural, para reforzar. Y ahí nos viene algo que yo defiendo, no sé si todo el mundo está de acuerdo o no, porque tiene sus riesgos, soy consciente, pues el uso sostenible de los caracoles. O sea, si resulta que tenemos una especie que tiene un interés gastronómico, que sube el precio, que la gente lo va a capturar, que por esas capturas la población va bajando y se puede desarrollar una cría, una lisicultura de esta especie porque precisamente tiene ese interés comercial. Si se reglamenta bien, si se ponen las normas adecuadas, estás potenciando un desarrollo sostenible, un uso sostenible, a la vez que puedes proteger a este caracol. Prohíbe la captura, beneficia la cría, siempre dentro de unos márgenes. ¿Que tiene riesgos? Por supuesto, los conozco. Entendido. Es un enfoque muy interesante y yo creo que hace falta medidas imaginativas porque si siempre hacemos lo mismo, al final esta desaparición de especies va a ser irremediable. Entonces tendremos que probar nuevas fórmulas. En ese sentido, por lo menos yo lo veo inteligente, Es, como un giro que pueda ayudar a conservar las especies, porque no lo podemos hacer con otras que no se comen. Entonces, estas que se claro, comen se pueden hacer. Quería cerrar un poco esta entrevista, aunque estaríamos horas escuchándote, con dos cosas dos preguntas que estoy haciendo a todos los especialistas. Una es, desde su punto de vista, ¿qué podría hacer la administración para mejorar la conservación de los caracoles, en este caso terrestres? Y muy unido a ello, porque todos formamos parte de la sociedad, el ciudadano de a pie, que le suele faltar muchísima información, ¿qué podría hacer en su ámbito? Yo recuerdo que yo tengo familia y amigos en el norte de España que en sus jardines han llegado a usar biocidas para acabar con las babosas y los caracoles por esa cultura de que es algo dañino, incluso para jardines ornamentales, ni siquiera para proteger cultivos. Y yo siempre tengo broncas con ello porque digo, oye, es que esto es una aberración, tenéis que dejar que existan estos animales porque cumplen su función y además estáis contaminando. Entonces, eso es un tema de concienciación ciudadana. Si nos puedes dar algunas ideas para que el ciudadano pueda concienciarse y dé pasos para proteger estos animales, conocerlos mejor, pues bienvenidos sean, porque al final todos sabemos que estamos por muchos motivos en amenaza de nuestra biodiversidad, pero sí está claro que habrá algunas medidas que puedan revertir un poco la situación. Y ahí es donde quiero incidir. vale, sí, bueno, algunas de las medidas que pueden ser más o menos concretas o más o menos generales. A ver, una de las cuestiones que incluso ya hemos citado es que a las especies, en este caso a los caracoles, hay que conocerlas. Entonces, todo lo que se está moviendo y todo lo que se está potenciando sobre ciencia ciudadana, pues es chapó, es una herramienta tan bestial que yo concretamente y personalmente yo al principio no la veía en el sentido de, bueno, fíjate la de cantidad de determinaciones no exactas, etcétera, que podían, digamos, llegar, pero bueno, esto no tiene, esto ya no hay quien lo pare y además todo se va corrigiendo. Yo he tenido la oportunidad de participar recientemente en BioBlitz, utilizando la herramienta Ops Identify, que creo que la citas en vuestra página y que yo no conocía. Entonces, me ha sorprendido gratamente la potencialidad que tiene. Es enorme lo que se puede hacer por ahí. Bueno, pues el ciudadano seguro que por ahí puede hacer. Hemos hablado antes que has comentado tú, digamos, buscar soluciones originales. El mero hecho de conocer biología, de conocer las especies, es muy importante, es básico, es imprescindible.
el hecho de hacer listas rojas, libros rojos a nivel europeo, con la ICN, a nivel nacional, el catálogo, a nivel autonómico, en Andalucía, en el otro, todo eso es muy importante. Pero como no se involucre a la sociedad, no hay, como bien decías, en el caso de la chapa resulta que tiene un interés astronómico, pero tantas otras que no lo tienen, no hay esa solución creativa. Por lo tanto, es absolutamente imposible, quitémonoslo de la cabeza, porque el INCE hay uno, pero especies en situaciones peores hay muchas y no hay, la administración no puede financiar la conservación de tantísima especie. Entonces, la administración lo que hace es filtrar en la medida que puede para priorizar por grados de importancia. Pero ahí tenemos la concienciación y la participación ciudadana. Yo creo que lo más importante es precisamente esa educación ambiental, ciudadana, etc. Creo que es la herramienta en esto y en tantas cosas que afectan al medio ambiente, al cambio climático, solo veo la solución desde la base. Los que ya tenemos una edad, hemos crecido de una manera, unos eran de una manera, otros de otra, es difícil cambiar, pero bueno, casi que obligatoriamente se tendrá que ir cambiando, como digo, desde la base. Ojo, una cosa es que las personas se aficionen a este tipo de animales y otra cosa es un coleccionismo mal entendido. No se trata de ir arramplando animales vivos, recogiéndolos, eso bajo ningún concepto. Por eso está el tema de la fotografía que vosotros tanto promocionáis. Es verdad que hay especies que no se, en el caso de los caracoles, que no se pueden identificar por la concha nada más. Hemos hablado antes de algunos ejemplos, es necesario hacer disecciones, etcétera, pero digamos que ahí se pueden hacer estrategias. Pero muchas otras, si tienes la localidad de origen y la fotografía, en un porcentaje elevado se pueden identificar. Por tanto, coleccionismo bien entendido. No sé, las especies exóticas invasoras, sí, quizás sea un aspecto un poco genérico, pero sobre esa línea también tenemos que concienciarnos. Muchas personas les gusta tener una mascota en su casa y a lo mejor resulta que viene de no sé dónde, que trae, vete tú a saber qué animal parásito, que además, bueno, ya sabemos un poco de qué va eso, ¿no? Otro aspecto interesante, se hacen estudios de impacto ambiental. Los invertebrados se incluyen en esos estudios muy poco. Los caracoles son invertebrados. Por lo tanto, sería otra línea en la que la propia sociedad debería de impulsar. Parecen, o quizá esté yendo a medidas algo genéricas, pero solo desde la base de la presión de las personas que pueden llegar a ellas. Para mí esa sería bastante interesante. Hemos hablado de los humedales, hemos hablado de la ganadería y la agricultura tal y como está ahora mismo, que daña a muchas especies, también a los caracoles. No sé, digamos que son distintas las actuaciones y las pautas que como ciudadanos podemos hacer, que solo desde la base se podrán, digamos, trasladar a líneas más superiores. No sé si me habías hecho alguna otra pregunta y me he enrollado por ahí. Bueno, no, lo has dicho muy bien. Has incidido en la base para cambiar conciencias, para conocer, y eso también repercute en la política y por lo tanto en la administración. Si crees que hay algo más que la administración podría dedicar más fondos a la investigación, más fondos a la concienciación, pues a lo mejor quizás, no sé, pero está claro que si esa Está base falla, clarísimo. todo lo demás no va a ser Está operativo. clarísimo que la administración tiene un papel fundamental porque es un poco el motor impulsor. A partir de la administración y con los fondos que son de todos, se pueden localizar en acciones que luego tengan efectos. Pues si estamos hablando de educación, de concienciación, etcétera, pues evidentemente cuantos más fondos se puedan meter ahí mejor, cuanto más fondos se puedan meter en biodiversidad y temas asociados, pues que evidentemente negativo no es, ¿no? Ahora que estoy un poco, bueno, he hecho proyectos para la administración andaluza, ahora estoy como asesora al Ministerio, al MITECO, como hemos dicho, o me doy cuenta de que no es fácil trabajar a esos niveles, ¿no?
es complicado, pero bueno, nuestra labor, por supuesto, es pedir y exigir que den el máximo. Claro que sí, que se pueden hacer cosas, ¿no? La reglamentación, la legislación es la herramienta básica para que luego se traslade a la realidad y digamos, las distintas actuaciones, sanciones o lo que haya que actuar. Muy bien. Pues yo creo que, aunque estaríamos mucho más rato y hay muchísimo más tela que cortar, lo vamos a dejar aquí agradeciendo tu tiempo, tu labor, tus ideas y tu investigación en pro de conocer este aspecto de la biodiversidad que es tan importante, que es tan desconocido y que requiere pues de más atención. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, José Ramón. Vale, pues nada, gracias a vosotros y bueno, es una iniciativa súper súper chula y a la que cuando queráis aquí estoy y cualquier apoyo que yo pueda ofreceros desde el departamento, compañeros, no sé, lo que necesitéis. También tenemos a Ramón de amigo común, o sea que mucho ánimo, fuerza y para adelante.